En el programa de hoy, Papa Francisco pide sostener con la oración y acciones concretas a las víctimas de trata. Santo Padre señala a focolares que la cercanía es el lenguaje de Dios. Además, Obispado no autorizó matrimonio de un hombre con transexual en Argentina. Hola amigos, bienvenidos a EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Me encuentro solo en el estudio como parte de un protocolo de seguridad por COVID-19. Comenzamos el noticiero contándoles que el Papa Francisco pidió sostener con la oración y acciones concretas a las víctimas de la trata. En el marco de la 7ª Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la trata de personas, el Papa Francisco pidió rezar para sostener a las víctimas de este tráfico y a las personas que acompañan los procesos de integración y reinserción social, para que la oración impulse acciones concretas que permitan a cada persona esclavizada volver a ser protagonista libre de su vida a favor del bien común. Así lo indicó el Santo Padre en un videomensaje dirigido durante la Maratón Mundial de Oración en línea organizada por Talitha Kum, la red de vida consagrada contra la trata de personas de la Unión Internacional de Superiores Generales. En ese contexto, el obispo de Roma advirtió que hace falta orar para que aprendamos a acercarnos con humanidad y valentía a quien está marcado por tanto dolor y desesperación, manteniendo viva la esperanza. Además, enfatizó que la plegaria toca el corazón e impulsa acciones innovadoras y directas, así como también a valientes que sepan correr riesgos, confiando en el poder de Dios. Finalmente, el Papa Francisco exhortó a que la reflexión y la toma de conciencia vayan siempre acompañadas de actitudes reales que abran vías de emancipación social. Continuando con las noticias, les contamos que el Papa Francisco afirmó que la cercanía es el lenguaje de Dios. Recientemente, el Papa Francisco destacó que la cercanía y la proximidad han sido el lenguaje más auténtico de Dios. Así lo indicó el Santo Padre al recibir en el aula Pablo VI del Vaticano a los participantes de la Asamblea General del Movimiento de los Focolares. En ese contexto, el Sumo Pontífice invitó a vivir la espiritualidad con coherencia y realismo, y recordó que el carisma de los focolares coincide con la intención que Jesús presentó al Padre en su última y gran oración, que todos sean uno, por lo que exhortó a promover cada vez más la sinodalidad, para que todos los miembros, como depositarios del mismo carisma, sean corresponsables y partícipes de la vida de la obra de María y de sus fines específicos. Además, el sucesor de Pedro afirmó que quien tiene la responsabilidad de gobernar está llamado a favorecer y poner en práctica una consulta transparente. Finalmente, el Papa Francisco agradeció a cada uno de los integrantes de la Asamblea General del Movimiento de los Focolares por el gozoso testimonio del Evangelio que siguen ofreciendo a la Iglesia y al mundo, ya que es un ejemplo jubiloso y digno de imitar. Ahora les contamos que el Obispado de Río Gallegos en Argentina anunció que no autorizó el matrimonio de un hombre con un transexual en Argentina. El Obispado de Río Gallegos en el sur de Argentina aclaró que no autorizó el matrimonio realizado en una iglesia entre un hombre y un transexual el pasado sábado 6 de febrero, en el que participó el padre Fabián Colman, párroco de la parroquia de Nuestra Señora de la Merced, administrada por los salesianos en la ciudad de Ushuaia. Según informó el diario argentino Clarín, el matrimonio de Victoria Castro, un transexual de 46 años, y Pablo López Silva, de 54, no fue inscrito como tal en los documentos eclesiásticos porque las normas del derecho canónico lo impiden. Frente a esto, Monseñor Jorge García Cuervo, obispo de Río Gallegos, emitió un comunicado para asegurar que al tiempo que acompañan a todas las personas sin excepción alguna en su legítimo deseo de recibir la bendición de Dios, dejan constancia de que en este caso no se trata del sacramento del matrimonio tal como lo cree y sostiene la Iglesia. Y añadió que el presbítero en cuestión ya fue advertido convenientemente. O sea, en esta aclaración se habla del legítimo derecho de todas las personas sin excepción alguna de recibir la bendición de Dios. Pero estamos en una situación en la que ha habido la aparente profanación del sacramento del matrimonio. O sea, da la impresión casi de que
toda persona, incluso personas homosexuales que quieren formalizar de alguna manera su relación, podrían recibir la bendición de la iglesia. Díganme ustedes en ese caso cuál es la diferencia con lo que se discute en Alemania, donde se habla explícitamente de tener una bendición pública para parejas homosexuales. La iglesia tiene que predicar la conversión a todas las personas. No es que estemos obsesionados con la conducta homosexual. La promiscuidad homosexual y heterosexual se respaldan mutuamente y la iglesia, ante este panorama de la revolución sexual, debe proclamar claramente la verdad del amor humano en el ámbito conyugal, el ámbito matrimonial, y no dejarse presionar por este tipo de agendas que hacen que, lamentablemente, en muchos casos, los mismos pastores se conviertan en cooperadores de la normalización homosexual al interior de las comunidades cristianas. Nos vamos para El Salvador para conectarnos con nuestra corresponsal Sara Larín, que nos tiene información sobre la causa Provida en República Dominicana. Adelante, Sara. Hola amigos, los saludo desde El Salvador para informarles lo que está sucediendo en República Dominicana respecto a la causa Provida y la amenaza de despenalizar el aborto por 3 causales. El pasado 2 de febrero, una coalición de más de 20 organizaciones provida en República Dominicana participaron de una consulta convocada por la Comisión de Justicia Legislativa que se encuentra estudiando el nuevo Código Penal que contempla la amenaza de permitir el aborto por 3 causales. Las organizaciones de la sociedad civil entregaron a los legisladores documentos científicos, antropológicos y jurídicos que fundamentan los argumentos a favor de que se respete el derecho a vivir desde el momento de la concepción en República Dominicana. A esta labor se sumó una coalición de jóvenes que entregaron más de 3.000 firmas de dominicanos que se oponen a la legalización del aborto. También les informo que en El Salvador la Arquidiócesis ha lanzado una colecta de solidaridad con los proyectos humanitarios de Cáritas. La Vicaría de Promoción Humana Cáritas de la Arquidiócesis de San Salvador en El Salvador invita a ser parte de la colecta de solidaridad este próximo 17 de febrero durante la colecta de la misa del miércoles de ceniza. También se puede colaborar a través de la cuenta bancaria a nombre de la Arquidiócesis de San Salvador a través del Banco Agrícola con la cuenta número 0050 40 10 53 99. En otras noticias les comento que desde Honduras informan que el cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga dio positivo al COVID-19. El pasado 4 de febrero, el padre Juan Ángel López, portavoz de la Arquidiócesis hondureña, informó que el arzobispo de Tegucigalpa en Honduras, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, dio positivo al virus del COVID-19. En el comunicado se animó a los fieles a rezar por la salud del cardenal Rodríguez Maradiaga y realizó un llamado a la población para que tomen las medidas de precaución necesarias para evitar los contagios. Amigos, esa es toda la información que tenemos hasta el momento desde El Salvador. Informa para EWTN Noticias, Sara Larín. Adelante, estudios. Gracias, Sara, por la información. En otras noticias, la Archidiócesis de Toledo en España ha creado un fondo de ayuda a los monasterios de la Archidiócesis para apoyar económicamente a los que pasen por situaciones de especial necesidad. Para contarnos más detalles al respecto está conectado con nosotros el padre Raúl Muelas, vicario episcopal para la vida consagrada de la Archidiócesis de Toledo. Padre Muelas, bienvenido a EWTN Noticias. Un saludo cordialísimo y muchísimas gracias por la invitación a su programa. Padre, primero que todo, ¿podría comentarnos cuál es el contexto actual de los monasterios en España, especialmente en la Archidiócesis de Toledo? Cuando yo pienso en los monasterios de vida contemplativa en España y en particular en mi diócesis, la primera palabra que me viene a la cabeza es la de riqueza espiritual. Gracias a Dios, nuestra diócesis de Toledo cuenta con 35 conventos de vida contemplativa exclusivamente, uno de masculino y 34 femeninos. Quiere decir que es una riqueza grandísima que hace que una iglesia particular sea muy boyante, ¿no? Y segundo, otra palabra que me viene también en algunos casos, no en todos, pero sí en algunos casos, es el de envejecimiento. Algunas comunidades están pasando un invierno vocacional
y hace que las comunidades se vayan envejeciendo o que falten ya muchos de sus miembros y vayan siendo menos, ¿no? Pero a pesar de esto, mantienen la esperanza, la confianza en la providencia y sobre todo son transmisoras siempre de la auténtica vida espiritual. Al respecto, padre, ¿cómo nació esta iniciativa de crear un fondo para ayudar económicamente a los monasterios y cómo será su funcionamiento? Nuestro arzobispo de Toledo, que ama mucho la vida consagrada y de una manera particular la vida contemplativa, tenía esa preocupación en su corazón, porque ahora también con motivo de la pandemia mundial que estamos viviendo por el COVID, pues se dio cuenta de que la crisis también llegaba a los conventos y puesto que están cerradas en sus muros viviendo la clausura papal, les podía hacer aún más daño, ¿no? Y entonces él ha querido hacer partícipe a toda la comunidad diocesana de esta preocupación, creando un fondo de ayuda para los monasterios de vida contemplativa, que lo que pretende es ayudar en las necesidades más básicas que puedan tener, alimentación, calefacción, infraestructuras básicas que no les pueda faltar y que sea un fondo muy rápido, es un fondo dinerario, ¿no? No se trata de una persona jurídica que siempre se mueve con más lentitud, sino de un fondo dinerario donde las prioras o abadesas piden y la diócesis rápidamente responde. Este fondo funciona de esta manera. Hay una comisión que se encarga de estudiar las peticiones de una manera rápida y de hacer las concesiones también de una manera rápida. Y junto con esta idea, el señor arzobispo ha lanzado también la creación de una asociación de amigos de los conventos para que los seglares puedan promover la vida contemplativa en sus propios ambientes y conocer y visitar también las comunidades religiosas, y también un proyecto que ya nació en el año 2019, que es Con un solo corazón, que trata de hermanar los conventos con las parroquias y también otras realidades eclesiales para que a ninguna parroquia le falte un convento que rece por ella, ni a ningún convento le falte una parroquia que la visite, que se preocupe por ellos. Finalmente, padre, ¿qué le pediría a las personas para que apoyen a los monasterios en esta campaña? Bueno, yo les diría que en primer lugar traten de conocer esos monasterios que tienen cerca de sus casas. Quizá es la manera más hermosa. El conocimiento siempre nos lleva al amor. Y cuando conocemos una realidad y conocemos a unas personas consagradas que viven de una manera tan santa, pues hace que las amemos más. Y el amarlas nos lleva a divulgar el conocimiento de las mismas. Por eso yo les invito a que conozcan la vida contemplativa y quedarán cautivados. Y también les invito a visitar una página web que hemos creado en la diócesis de Toledo, en la archidiócesis, precisamente para estas iniciativas que ha puesto en marcha nuestro señor arzobispo, para que puedan conocerlas un poquito más. Es conunsolocorazon.es, conunsolocorazon.es, y ahí están estos proyectos para que puedan conocerlos, y si alguien quiere colaborar también con este fondo, estaremos encantados de recibir su ayuda. Padre Raúl Muelas, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias a vosotros. Gracias nuevamente, Padre Muelas. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, el programa Europana en Perú atiende a más de 36,000 migrantes venezolanos. Por otro lado, obispos de Estados Unidos señalan que lucha contra COVID-19 debe proteger a los vulnerables, también a los no nacidos. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Retornamos al programa y nos vamos de inmediato hasta Perú, donde está nuestra corresponsal Alessandra Rojas, quien nos tiene información sobre el programa Europana, que con el apoyo de Cáritas del Perú viene atendiendo a más de 36,000 migrantes venezolanos en el país. Adelante, Alessandra. Hola amigos, los saludo desde Lima, Perú. Les cuento que el programa Europana, con el apoyo de Cáritas del Perú, viene atendiendo a más de 36,000 migrantes venezolanos en el país. Gracias a este proyecto de atención internacional, se brinda apoyo a 36.033 migrantes venezolanos en Perú, en los sectores de seguridad alimentaria, protección, albergue, agua, saneamiento e higiene. En esa línea, dentro de las actividades de ayuda, se realiza la entrega de kits de alimentos con víveres básicos a estas familias que se encuentran en situación vulnerable. Asimismo, en el sector protección, se vienen desarrollando actividades como orientación jurídica, información sobre derechos y asistencia psicosocial. Además, a raíz de la pandemia y con la extensión de la segunda parte del programa, se incluyeron nuevas actividades, como el pago de arriendos para evitar desalojos y así poder dar respuesta a las necesidades de la comunidad migrante.
Ahora les contamos que la iglesia en Piura otorgó 45 balones de oxígeno a las parroquias de la región para enfrentar el COVID-19. Gracias a la campaña Respira Perú y a la gestión del arzobispo de Piura y Tumbes, Monseñor José Antonio Eguren, las parroquias del territorio recibieron un nuevo lote de 45 balones de oxígeno medicinal, con sus respectivos manómetros y reguladores para los más necesitados. En un comunicado del arzobispado se informó que los balones de 10 metros cúbicos cada uno fueron destinados principalmente a las parroquias de Piura, en las zonas de Sechura, 26 de octubre, Catacaos y Paita, en donde la iglesia está haciendo grandes esfuerzos para colaborar con el sistema de salud para poder hacer frente a esta segunda ola de contagios a causa del coronavirus. Y para finalizar, les cuento que el padre Emerson Vela y Sosa, párroco de la parroquia San Juan Bautista de Amancaes en el distrito del Rímac, en Lima, pidió ayuda para seguir sosteniendo 14 ollas comunes. El padre Vela y Sosa, quien ha ayudado a familias pobres del distrito del Rímac desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, comenzó apoyando a 9 ollas comunes y ahora lo hace con 14, de las cuales se benefician unas 1.500 personas. Al respecto, detalló que a la semana se requieren 15 sacos de arroz de 50 kilos, 8 de azúcar, 24 baldes de 20 litros de aceite y 200 pollos. Para reunir estos y otros alimentos, como avena y leche, el padre Emerson explicó que se necesita un poco más de 10.500 soles, alrededor de $2.900, motivo por el cual hoy necesita de nuestra colaboración. Esta situación se suma al reciente cierre de uno de los centros donde se preparan las ollas comunes, puesto que todas las personas que cocinaban en favor de esta causa enfermaron de coronavirus. Frente a este panorama, el sacerdote manifestó que es importante recordar que si no se vive para servir, uno no sirve para vivir, ya que todos tenemos algo que dar. Para los interesados en colaborar con esta obra, puedan realizar sus donaciones al número de cuenta que aparece en pantalla. Amigos, esta es toda la información que tenemos de la Iglesia en el Perú hasta hoy. Regresamos pronto con más noticias. Informó para EWTN Noticias, Alessandra Rojas. Gracias, Alessandra. Ahora les contamos que los obispos de Estados Unidos han afirmado que la lucha contra el COVID-19 debe proteger a los vulnerables y entre ellos a los no nacidos. Los obispos de Estados Unidos solicitaron recientemente al Congreso que el próximo paquete de ayudas para la lucha contra el coronavirus incluya políticas que defiendan la vida y rechacen el financiamiento del aborto. Los prelados indicaron que esas medidas deben promover la dignidad y el valor de la vida humana y proteger a los pobres y vulnerables que están en más riesgo. La carta lleva la firma de varios obispos estadounidenses, entre los que destacan el arzobispo de Oklahoma City y jefe del Comité de Justicia Doméstica del Episcopado, Monseñor Paul Coakley, el obispo Shelton Fabre, jefe del Comité Antirracismo, y el jefe del Comité Provida, Monseñor Joseph Naumann. Cabe mencionar que el presidente Joe Biden propuso un paquete de ayudas contra el COVID-19 de $1.9 billones. Este ya ha sido aprobado en el Senado tras 15 horas de debates y votaciones consecutivas sobre decenas de enmiendas entre demócratas y republicanos. El voto decisivo fue dado por Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos. En otra noticia les contamos que tras la aprobación del aborto en Argentina, el médico tocoginecólogo provida Jorge Alberto Maciel repudió esta aprobación y dijo que no le importaba si lo denuncian o encarcelan, pues él está del lado correcto de la moral y la verdad. Hoy estamos conectados con él para que nos explique más al respecto. Doctor Maciel, bienvenido a EWTN Noticias. Hola, muchas gracias por la invitación. Doctor, la nueva ley del aborto en Argentina permitirá libremente esta práctica hasta la semana 14 de embarazo. ¿Qué piensa usted al respecto? Y también ha señalado que no le importaba si lo denuncian o encarcelan, pues está del lado correcto de la moral y de la verdad. Explíquenos. Bien, para empezar, el aborto representa la finalización de la vida de un ser humano bajo una acción externa abrupta, y eso es un asesinato.
La vida del ser humano comienza en la concepción y somos tan ser humanos al comienzo como en la infancia, en la adolescencia o en la adultez. Si bien la ley en Argentina establece el aborto libre hasta las 14 semanas, más allá de las 14 semanas establece causales laxas, muy difíciles de demostrar, que implicarían la finalización en cualquier momento del embarazo, por lo cual es algo totalmente injusto e incoherente. Por eso que estaría violando el juramento hipocrático y las bases del pensamiento médico. ¿Y cuál cree que son las consecuencias que esto traerá para el personal de salud que recomendaría a la paciente no abortar? Y bueno, lamentablemente la ley obliga a que el médico solamente pueda hablarle de aborto a la paciente que solicite el aborto y hasta inclusive establece que se le debe hablar de aborto aún a aquella paciente que no lo haya solicitado. El hecho de brindarle la posibilidad de acompañarla, como lo hace la red de acompañamiento a la mujer, constituida por más de 400 agrupaciones que trabajan de manera gratuita, es considerado un delito y por ende no se le está dando la posibilidad de elegir a una mujer si tan solo se le ofrece el aborto. La intervención de alguna de estas agrupaciones es considerado un delito por la ley, o sea, es una ley que tan solo quiere que la mujer aborte, no le da otra oportunidad. Y sabemos que luego de esta aprobación usted recibió su primera solicitud de aborto. ¿Cómo respondió a ello? Bueno, la manera en la que hay que responder es de manera muy calmada, tratar de manera respetuosa a la paciente, entender que está atravesando una situación de vulnerabilidad que es la que la lleva a pensar en la finalización del embarazo. Hice un interrogatorio completo, le dije que soy objetor para la ejecución de abortos, le expliqué en qué consiste el aborto en cada una de sus formas para que entendiera lo que estaba solicitando, cómo actuaba cada mecanismo, cuáles podían ser las complicaciones y le pregunté si quería también contar con el teléfono de la red de acompañamiento, ya que eso no impedía que pudiera decidir en el futuro finalizar el embarazo. Aceptó ese ofrecimiento y bueno, se retiró del consultorio, no la volví a ver, así que desconozco si finalmente realizó el aborto, si se puso en contacto con la red, pero hay que ser respetuoso, eso es algo fundamental. Doctor, finalmente, ¿cuál es el principal desafío para los médicos pro vida en Argentina ante la legalización del aborto en el país? ¿Cómo van a proceder para contrarrestar esto? Bueno, el principal desafío es tratar de trabajar con libertad, porque ya fue demostrado por integrantes del poder político de Argentina que no querían que hubiera médicos objetores de conciencia dentro del sistema de salud pública. Es muy difícil, están expuestos a ataques por parte de medios de comunicación que son pro aborto, por parte de organizaciones pro aborto. Se vio que inclusive pueden llegar a ser discriminados, de tal manera que un médico que no esté dispuesto a hacer aborto no sea contratado en un hospital público, o si ya está en un hospital público no pueda ascender a un cargo de mayor jerarquía, como por ejemplo la dirección de un servicio de maternidad, la jefatura del servicio de maternidad o la dirección de un hospital. Por lo tanto, eso puede generar una gran intranquilidad y si llega a haber una serie de presiones podría motivar la renuncia de muchos médicos. Y tengamos en cuenta que en Argentina, en los distintos hospitales, el 75% y a veces hasta el 100% de los médicos tocoginecólogos son objetores de conciencia, o sea, implicaría una gran pérdida de profesionales para el sistema de salud y una repercusión directa sobre la calidad de la atención de la salud de la mujer, porque perdería justamente a los médicos especialistas dedicados a la atención de la mujer. Doctor Jorge Alberto Maciel, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. No, por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias nuevamente, doctor Maciel. Antes de finalizar el programa, les contamos que el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla, reflexionó sobre la ternura de un padre en la relación de San José con Jesús. Veamos. Hace poco, el obispo de San Sebastián en España, Monseñor José Ignacio Munilla, manifestó que Jesús experimentó la ternura de Dios en San José.
Al respecto, el prelado indicó que la lectura bíblica de Oseas, en el capítulo 11, versículos 3 y 4, puede describir cómo era la relación de este gran santo con el niño Jesús. Le enseñó a caminar y lo tomaba en sus brazos. Era para él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer. Esta era la ternura de José con Jesús. En ese sentido, Monseñor Munilla expresó que Dios siente ternura por nosotros y que cada persona puede experimentar esto a través de su Padre más inmediato, y el de Jesús era José, que en esos primeros estadios de su vida estaba siendo un reflejo de la paternidad de Dios. Por otro lado, indicó que hoy en día existe una crisis respecto a la figura del papá, ya que ante su ausencia se genera lo que se denomina la herida del padre, que consiste en una situación de carencia y vacío que puede perseguirnos toda la vida, aunque muchas veces uno no se dé cuenta de lo que está pasando. En esa línea, el obispo de San Sebastián explicó que los niños necesitan esa referencia paterna con mayor fuerza que las niñas, porque esa ternura del padre le ayuda hasta para la propia identificación, como con su propia identidad sexual masculina. Finalmente, Monseñor Munilla señaló que así como la Sagrada Familia, en la actualidad, los padres deben entregar a sus hijos esa dulzura. Jesús creció con una profunda madurez humana, por haber recibido la ternura de su padre, la ternura de su madre, por haber visto a dos padres que se amaban profundamente. Y todos nosotros, ¿no?, tenemos también el deber de procurar eso mismo hacia nuestros hijos y el derecho de poder recibirlo de nuestros padres. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado. Hoy la iglesia celebra a Santa Escolástica, hermana gemela de San Benito, fundador de la vida monástica en el rito latino. Además también a José Sánchez del Río, el niño cristero mártir, que es para nosotros también un desafío a ser coherentes con nuestra vida cristiana ante el mundo. No dejen de seguirnos en las redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.